tardes, bienvenidas a Próximas. Hoy tenemos con nosotros a una invitada especial, Melina León. Ella es directora de cine, guionista y productora peruana. Estudió comunicaciones en la Universidad de Lima y cursó su maestría en dirección de cine en la Universidad de Columbia, Nueva York. Su primera película, Canción sin nombre, se estrenó en la quincena de realizadores del Festival de Cine de Cannes 2019, siendo además la primera directora peruana en participar en ese festival. Candidata peruana a los premios Oscar 2021 y nominada a los premios Goya 2022 como mejor película iberoamericana. Ha logrado muchos reconocimientos a nivel internacional como la de mejor dirección y mejor película LGTBIQ en el Festival de Cine de Tesaloniki, Grecia, Premio FIPRESI, Festival de Huelva, España, entre otros. Y además, El Paraíso de Lili, su tesis de maestría, ganó el premio a mejor cortometraje latinoamericano en el Festival Internacional de Cortometrajes de Sao Paulo, entre muchos otros galardones. Bienvenida, Melina. Muchas gracias por esa presentación, Becky. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Feliz de contar contigo y además en el marco del Día Internacional de la Mujer. Tu historia inspira a muchas otras mujeres y por ello queremos conocer esta historia que te lleva a desarrollarte en el mundo del cine. Quisiéramos saber qué te motivó, qué te inspiró a desarrollarte como cineasta. Yo creo que es una cosa muy visceral, muy de gusto, de pasión, que tuve desde muy pequeña. Desde pequeña, pues, en mi casa me gustaba mucho el arte. Entonces mis padres, de donde venían, traían un póster de algún museo, por ejemplo, y lo ponían en un marco. Y así era como una manera de ver las obras de arte, ¿no? No viajábamos mucho, pero así un poco me iba acercando, ¿no? Yo no viajaba, pero ellos viajaban un poquito, ¿no? Por ahí. Luego mi madre es una gran amante de la poesía, por ejemplo. Entonces, de alguna forma ella me enseñó a leer y escribir y de alguna forma pues yo aprendí las palabras a través de la poesía, ¿no? Me hacía aprender poemas y aprendí cómo se puede jugar con las palabras, apreciar el sonido de las palabras, más allá de los significados, ¿no? Tiene que ver con la infancia. Mi padre era un gran amante del cine y era periodista, entonces mezclaba dos pasiones, ¿no? Siempre tenía historias para contar, ¿no? Siempre vivía muchas cosas, periodista político por muchos años en el diario La República. Entonces, a mí me contaba muchas cosas, ¿no? Siempre trágicas, siempre violentas, pero compartían y que a mí de alguna manera me alejaban, ¿no? De él, pero que las escuchaba, ¿no? Y las soportaba, digamos, ¿no? Porque era muy fuerte crecer en medio de esas historias, ¿no? Ya se pueden imaginar los 80 en el Perú, ¿no? Que fue la década en la que yo era una niña. 80s, 90s, ¿no? Ya 90s fue la adolescencia. Compartíamos ese gusto por ver cine, ¿no? Y mi padre juzgaba muy bien a los actores, ¿no? Todo el tiempo decía, mira cómo sabe actuar solo con los ojos, ¿no? Todo el tiempo. Me hacía apreciar la actuación de actores como Mastroianni, como Vittorio Gassman, ¿no? Su trabajo con los ojos, ¿no? Luego la forma de narrar de algunos directores como Sam Peckinpah, por ejemplo, ¿no? El nervio para narrar, esta cosa que le apasionaba a él de atrapar al espectador, no dejarlo, y la actuación, ¿no? Pero por el lado de mi madre, pues nos gustaba a veces ver cosas más, ¿cómo se puede decir? Más raras, ¿no? Menos masculinas, más contemplativas, ¿no? Y entonces un poco creo que las cosas que hago es interesante porque tienen ambas influencias, ¿no? Creo que Canción sin nombre es una película que, no todo el mundo, ¿no? Pero en general creo que a la gente le atrapa mucho la historia, le conmueve y no la dejan.
y al mismo tiempo tiene un espíritu contemplativo, ¿no? Creo que de ahí, de esas dos influencias, imagínense ustedes. Sí, suele pasar, ¿no? Esto que nos influencia, el contexto en donde crecemos y las pasiones artísticas de nuestros padres también, ¿no? Es un conglomerado que se fusiona en nosotros y luego evoluciona también. Y Claro, luego, bueno, claro, va cambiando. Sí, sobre todo los recuerdos que tenemos de niños, ¿no? Que siempre lo digo en el contexto de arquitectura, que es como, incluso nosotros, lo dice en realidad un arquitecto que se llama Peter Zumthor, que dice, nosotros cuando recién nacemos, ya sabíamos que era arquitectura sin siquiera saber antes qué es la palabra, es decir, cómo experimentamos el espacio, las luces, las sombras, y entonces es como que todas esas cosas que nosotros luego producimos terminan siendo algo de nuestro pasado. Qué bonito eso que dices, ¿no? La arquitectura del útero. Es eso, ¿no? Siempre, yo soy de Chincha, entonces la relaciono mucho con las esteras, las cañas, de repente la sombra del árbol. Entonces tiene mucha esa relación, ¿no? Con nuestro pasado. ¿Qué desafíos encontraste en tu trayectoria profesional como mujer? Creo que no tener referencias de otras mujeres o tener pocas referencias, ¿no? Si teníamos, vaya que teníamos por ejemplo a Nora de Iscue, ¿no? Pionera en el documental, pero claro, no tanto en la ficción, ¿no? Entonces, tener tan poquitas referencias pero también de mujeres, pero también de hombres, ¿no? De cineastas peruanos en general, cuyo espíritu un poco me ha inspirado, ¿no? Digamos, de hecho está pues el cine de Lombardi, ¿no? Que no se puede negar que es importantísimo y cuyas películas, algunas de ellas pues encuentro que definitivamente no me han marcado y son referencias, ¿no? Y les tengo muchísimo respeto, ¿no? Em, y el cine de Armando Robles Godoy también. Y bueno, los cineastas más nuevos, ¿no? Me ha inspirado muchísimo, por ejemplo, cuando sacó su película Josué Méndez, tan joven, ¿no? Sacó Vías de Santiago y así. Pero como directora, pues, ver que la mayoría de cineastas eran hombres, ¿no? Un poco, cuando comenzaba, ¿no? Cuando comenzaba mi carrera, ver eso, uno, dos, que igual entre esos hombres, más allá de que fuesen o no, tal, hay un espíritu ahí que no me terminaba de representar, ¿no? Que no me terminaba de inspirar. Y entonces todo eso es un reto, ¿no? Porque buscas tu voz, pero sin una tradición así muy fuerte de pasos al que seguir, ¿no? Más bien en la poesía estaba un poco más la referencia, ¿no? Directamente en el que fue una especie de maestro para mí, que fue José Watanabe, ¿no? Con quien tuve el gusto de trabajar en una película. Yo fui su asistente, su utilera, él era mi director de arte. Esta falta de tradición, digamos, ¿no? Pero que bueno, es en todo el cine en realidad. Es verdad que es en Perú, ¿no? Pero que habían menos directoras, pero en realidad la historia del arte, son pocas las mujeres, ¿no? Muy pocas. De alguna forma eso hace que nuestra mirada del mundo sea la mirada que hemos desarrollado, sea de los hombres, ¿no? De cómo nos han, ¿no? Y algunos con más éxito que otros, ¿no? Unos más equivocados que otros, otros creo que nos han retratado de manera fabulosa, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Almodóvar, ¿no? Por eso lo quiero tanto, lo respeto tanto, ¿no? Porque yo siento que en su cine hay mucha verdad con respecto a nosotros. De repente una verdad un poco kitsch, un poco al borde, ¿no? Pero una verdad, ¿no? En ese contexto que tiene que ver con el Perú, pero también con la historia del arte universal y la historia del cine en particular, va uno creando una voz, ¿no? De hecho, fíjense, el primer cortito que yo hice fue basado en un cuento de Charles Bukowski, después un macho americano, ¿no? Borracho, ¿no? Y brillante. Y esa era mi mirada, esa es la mirada que a mí me parecía con la cual yo me identificaba, ¿no? Y hasta ahora lo quiero mucho. pero, pero ya después con el tiempo uno dice, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver esa experiencia
con mi experiencia. Bueno, tiene mucho que ver, pero hay otras cosas que puedo yo decir desde mi lugar que pueden ser más interesantes, ¿no? Siempre me llevo mucho de esa frase de Watanabe, que es: la sabiduría consiste en encontrar el lugar desde el cual hablar, ¿no? Ahí voy cambiando ya, ¿no? En mis cortos voy buscando la mirada femenina, ya voy reflexionando más en qué significa haber nacido mujer en este mundo, ¿no? Y en nuestro país, además, ¿no? Y en nuestra época. Es una respuesta compleja, ¿no? No creo que todo se reduzca a una queja y a repetir el rollo del patriarcado y la opresión y todo eso, ¿no? Que tiene verdad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Quien no ha sido de alguna forma o acosada o maltratada, violentada, de alguna manera, ¿no? De una manera más horrible o de una manera más sutil, ¿no? Pero creo que todas de alguna manera hemos recibido esa violencia, por ejemplo, de parte de la publicidad, ¿no? Que hasta ahora, ¿no? Que nos machaca, pues, que no encajamos, ¿no? En el rol, ¿no? Que no le damos que no le pegamos al cocido, como dicen en Chile, ¿no? Y bueno, eso de alguna forma es una manera de vivir con una cierta, sintiéndose menos, ¿no? Y bueno, en medio de eso puedes desarrollar toda una autoestima y una inteligencia y buscar nuestras ídolas, ¿no? Y nuestras formas de cambiar el mundo y no rendirse, ¿no? Porque yo creo que yo era una feminista mucho más fuerte cuando era niña. Ya después de eso, yo creo que me volví una persona más práctica que comenzó a usar su inteligencia para evadir la violencia y salir adelante a como dé lugar, ¿no? Obviamente sin agredir al resto, ¿no? Pero evitando la confrontación, ¿no? Y eso, bueno, también me parece que tiene cierta validez en el sentido de que muchas veces el feminismo, pues vemos que cae en responder con violencia a la violencia que recibimos, ¿no? Y me parece que a veces en vez de ser inclusivo, nos separa, nos divide más, ¿no? De nuestras madres, de nuestras abuelas, ¿no? De nuestras hermanas que no están en ese rollo, ¿no? Y que a veces, pues, por la razón que sea, no, no lo comparten, no se atreven, no pueden, no lo entienden, lo que sea, ¿no? Pero veamos un panorama inclusivo y amoroso, ¿no? Y no repitamos estas formas de relacionarnos que ya vemos hasta dónde nos llevan, ¿no? Ahora con la guerra. Qué importante esto que nos cuentas, ¿no? Sobre cómo es que al no tener muchas referencias de mujeres, te has guiado un poco más por estos referencias de los hombres, sus historias, su trabajo, su trayectoria, ¿no? Pero cómo eso a la vez también te ha ayudado a ir encontrando tu autenticidad, ¿no? Tu propio yo y desarrollarte ahí como cineasta. Y mira tú ahora, tú eres ya una de las que vas a inspirar a otras mujeres que están en el cine, que quieran dirigir, ¿no? Eso también es muy bonito y es importante. O sea que toda esta lucha no es en vano. Y Claro, creo que estoy diciendo. claro que no. Y Entonces, eso es lo lindo, ¿no? Que más allá de cualquier discurso que yo pueda desarrollar, el solo hecho de lograr lo que he logrado y de la forma que he hecho, em, es lindo que la gente lo reconozca, ¿no? Y que haya mujeres que se inspiren. Eso para mí me da una tranquilidad muy grande, ¿no? Porque a veces uno dice, pero ¿qué digo? ¿Qué puedo decir que sea interesante? ¿No? Pero a veces digo, bueno, tranquila, ¿no? Mm, a veces es mejor simplemente ofrecer la presencia, ¿no? Y, y en base a eso, pues, cuéntanos sobre tu ópera prima, Canción sin nombre, que ha tenido tantos logros a nivel internacional, nacional también.
¿Qué fue lo que te inspiró a escribir, lo que te motivó a escribir esta historia? ¿Era tu sueño como cineasta lograr todas estas cosas? Mira, si me hablamos de sueños, yo creo que el sueño ha sido, ahora viendo para atrás, ¿no? Ahora ya regresando del Goya y todo eso, creo que el sueño siempre ha sido la libertad, ¿no? Ese es el sueño, vivir una vida con libertad. Y significa, no necesariamente eso es lo que a uno le da la gana, pero hacer, en mi caso, llevar una vida auténtica, una vida en la cual no me separe mucho de esa niña, ¿no? Que ejercía su libertad de pensamiento, de acción, de imaginación, de cuestionamiento, vivir así como probando, buscando, cuestionando, soñando, y eso tiene mucho que ver con hacer las cosas que para las cuales uno sirve. Yo siento que sirvo para esto y hacerlo es una paradoja bonita, ¿no? Porque decía, ¿no? ¿Cómo se llama el gran escritor maravilloso Truman Capote, ¿no? Que dicen que el talento es como un látigo también, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hay como una especie de esclavitud también del cine, ¿no? Y del arte, y que, te torturas un poco, ¿no? Pero al fin de cuentas es una tortura que te lleva a una realización, a una realización de algo para lo que uno vale. Cuando eso no sucede, por más de que uno pueda desarrollarse en otras cosas, yo siento que ya, por más difícil que sea y tal, igual cuando veo que hay artistas que no han podido lograr encaminar todo ese fuego, es peor, ¿no? Es peor porque al final, como una planta, pues, ¿no? Que iba a crecer y luego se cae. O sea, la planta tiene que surgir, no sé, como que el sol tiene que darnos luz. Para eso está. Y es eso, ¿no? Buscar esa naturalidad y que es un trabajo, ¿no? Pero a la vez es bonito porque es un trabajo que es como ofrecer un regalo. Es diferente, ¿no? Cuando uno da un regalo es como que algo que haces por amor, ¿no? No lo haces necesariamente por obligación. En todo caso, el arte puede ser un regalo por amor. Y es que nuestro mejor trabajo lo hacemos siendo nosotras mismas. Claro, claro, y si haces otra cosa, haces regalos, puede ser que hagas regalos. Más que regalos, ya no son regalos, ya son deberes, ¿no? Son como productos. ¿Y qué te motivó a contar esta historia en Canción sin Nombre? Yo buscaba una historia porque había estudiado cine y tenía que hacer una película y tenía que escribir un guión. Y bueno, esta historia me conmovió porque creo que tiene dos cuestiones. Una, habla de Perú, y yo buscaba un lugar sabio desde el cual poder hablar. O mejor dicho, yo sabía que la sabiduría consistía, como decía Watanabe, en encontrar el lugar desde donde hablar. Entonces yo sabía que tenía que hablar desde Perú. Yo vivía en esa época, ¿no? Aquí en Nueva York. Y así que sabía que tenía que volver. Y entonces, ese era lo primero. Habla del Perú profundo, ¿no? Habla del Perú, pero no el Perú profundo culturalmente, sino del Perú de la corrupción, de la violencia, de la locura, de los estados fallidos, ¿no? Por un lado es eso, por otro plantea preguntas universales. Es un arte que nace de lo popular, ¿no? Es un arte que tiene que llegar a, pienso yo, ¿no? Que tiene que funcionar en cualquier parte del mundo, ¿no? Al menos así lo veo yo, y además así me gusta que sea este intercambio cultural. Creo que la historia cumplía con eso, ¿no? Planteaba preguntas universales, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo hacemos los seres humanos o sea, qué tan bajo podemos llegar los seres humanos, ¿no? Y cómo moralmente llegamos a
a esos niveles, ¿no? En los cuales nos permitimos intercambiar personas como objetos de compra y venta, y no personas, y bebés recién nacidos. ¿Cómo sucede eso? Son preguntas, ¿no? Muy interesante lo que nos cuentas, captar toda esta esencia que narras. Ha sido complicado dirigir este proceso. ¿Ha sido complicado dirigir la película Canción sin Nombre? Complicado, claro. Más que dirigirla, ha sido complicadísimo. Ha sido complicado producirla, porque tenemos pocos productores en Perú, entonces yo soy la productora de la película, junto con otros, ¿no? Pero digamos que yo soy la directora de la orquesta. Entonces, también, no solamente la directora de la orquesta, pues, artística, sino también desde el punto de vista administrativo, digamos. Y no que en la producción sea todo administrativo, es también creativa, ¿no? Pero claro, hay un montón de cosas que he tenido que hacer y aprender en el camino que no son fáciles, ¿no? Lo bueno es que saber de producción te permite cuidar y hacer lo que necesita tu película, ¿no? Es decir, no había productor que me diga que no, porque era yo. Entonces, bueno, y los otros productores además se ponen a pensar en artistas, ¿no? El director de fotografía fue productor de la película y el otro productor era un escritor, mi coescritor, Michael White. Bueno, y Rolando Toledo, que es una maravilla de productor, que siempre está al lado de los cineastas, ¿no? Para mí muy curioso como arqueóloga escucharte contar esto, es bastante nuevo para mí, y ver la pasión que le pones, y sí, es una recopilación de todo de lo que somos, y va por ahí también mi tendencia, ¿no? Que nosotros vamos formándonos poco a poco, vamos asimilando y vamos exteriorizando lo que somos y queremos mostrarle también al resto y ponerle ese valor que nosotros reconocemos en lo que ya identificamos y en lo que hemos vivido. Y escucharte me llama mucho la atención saber sobre cine. ¿Y cómo elegiste estos lugares para la filmación de Canción sin Nombre? ¿Qué querías mostrar? Gracias por la pregunta, ¿no? A mí me apasiona mucho la arquitectura. Por eso estas cosas que está hablando Ángela me parecen, iluminan mucho, ¿no? La arquitectura del útero me ha dejado pensando, ¿no? Porque yo siento eso, ¿no? Que la arquitectura de alguna forma como que moldea nuestro estado de ánimo, nuestra forma de pensar, tantas cosas, ¿no? Nos hace sentir constantemente y está ahí, no nos damos cuenta, ¿no? Y, y bueno, yo sentía, me inspiré un poco en el expresionismo alemán, ¿no? Que llevaba esta idea un poco a un extremo, ¿no? De las emociones, ponerlas en la arquitectura, ¿no? Y entonces ya llegaban pues a deformar las paredes y los caminos, ¿no? Y todo era como loquísimo, ¿no? Expresivo, ¿no? Y sobre todo en una época pues de posguerra, ¿no? Que era tan tortuosa, ¿no? Psicológicamente. Entonces hacían que los escenarios expresaran ese tormento, ¿no? De haber sobrevivido a la guerra. Justo uno de los edificios que antes no era tan conocido, pero justamente, por lo menos para el selecto grupo de arquitectos del Perú, justo cuando vimos tu fachada, por lo menos yo recuerdo con tu fachada, perdón, el panel de la película era esta galería del centro de Lima, que es como un sitio que muchos no conocen, pero justo a raíz de la película un montón de gente ha empezado a volverlo a recorrer, o sea, la película no solamente ha mostrado una parte de la historia del Perú, sino también ha demostrado que hay espacios como estos, o sea, cinematográficos, o estos escenarios que existen en esta Lima. Entonces, creo que ha sido un gran aporte, sobre todo de la fotografía, la iluminación. Me gustó mucho a mí me encantan las sombras, los contrastes.
Entonces, es una belleza. Sí, sí, sonoramente también, ¿no? Sí, Se lo debo a Pauchi Sasaki. Ella organizó su primer concierto de música ahí, en el Cuarto Blanco, me parece que era hace Es mucho. música experimental, pues, ¿no? Hace Ella bastante es música experimental, trabaja con los espacios. Yo la escuché, me acuerdo, en el MAC, una vez que había una exposición permanente, increíble, ¿no? sí, es una música maravillosa, experimental. Bueno, hace de todo, ¿no? Pero creo que lo que la marca es la experimentación. Yo fui gracias a ella a ver el concierto y me quedé impactada con este local que menciona, se con escucha. este edificio, ¿no? El edificio, claro, que es una galería en el primer piso y me parece que son oficinas arriba. Las Entonces, galerías Mogollón, bueno, que tienen una larga historia, ¿no? Han pasado de todo por ahí. Ahora Como, son como, experimentales, pero creo que en una época fueron prostíbulos, ¿no? Ya sabías qué cosa era antes. Sí, bueno, es lo que me cuentan, no sé. la unión, esa fusión entre la música y la arquitectura, ¿no? Esa sí, frase de la música o la arquitectura es música es música congelada. congelada. No sé si Sí, era de Frank Lloyd Wright, que es un arquitecto bonito. americano, claro, que Qué justamente bueno. él con hace ritmos con los volúmenes. Entonces sale como que pues, su famosísima casa, la Casa de la Cascada, justamente tiene haciendo como estos volúmenes que van justo con la naturaleza y te marcan este ritmo. Transmite esas emociones, ese ritmo y bueno, las bandas sonoras que son las que ya te ayudan digamos que a meterte más en ese momento del desarrollo de la historia. Ujú, y a concatenar secuencias, ¿no? Concatenar espacios. ¿Qué impacto tuvo la pandemia en la difusión de la película Canción sin nombre? Bueno, el impacto ha sido grande, ¿no? Hasta ahora lo sentimos y no logramos estar en salas peruanas y por eso tuvimos que estrenar en Netflix, ¿no? Creo que es lo más duro que nos ha pasado. Aparte de eso, todo ha sido muy bien, pero, pero sí, es duro, ¿no? Fue un momento muy triste porque era parte del sueño estar en salas peruanas, como no, el cine, el teatro, ¿no? Como dicen ustedes, como estamos conversando ahora, ¿no? Es, eh, todo está pensado para llegar a ese lugar, ¿no? Que como ya es casi un cliché, pero tiene mucha verdad, es sagrado, ¿no? Tiene algo sagrado, ¿no? Por algo las iglesias se convierten en cines, los cines en iglesias. Es un lugar donde, ay, no sé quién fue que escribió, dijo, es increíble, los cineastas tenemos 2 horas para hablar en púlpitos y 2 horas, hasta 3 a veces, ¿no? Cuando los curas, pues, con las justas hablan una media horita, ¿no? Más o menos, o una horita, ¿no? Casi tenemos el mismo tiempo, ¿no? O, y más todavía, ¿no? Porque hablamos en el mundo entero, ¿no? En estos espacios eh, donde le va la gente y no le queda otra cosa, a menos que sean unos malcriados y sin gusto de estar abriendo el teléfono, no les queda otra que escuchar. Incluso pueden cerrar los ojos, pero escuchar. Siempre los cines, los teatros, que son justamente las iglesias, esos espacios públicos predilectos para congregar gente y concentrarse en el objetivo. Y Sí, sí, hay algo hermoso ahí, además en el encuentro con el espectador, ¿no? Además, técnicamente, o sea, el cine es técnica, ¿no? bueno, El cine es técnica. Cuando me preguntan, ¿cómo te volviste cineasta? Es que me enamoré del teatro y me enamoré de los aparatos electrónicos, ¿no? ¿Sabes? El teatro no tienes componentes técnicos, pero no es lo que es el cine, ¿no? claro, Y es eso, ¿no? Entonces, por más que en tu casa tengas lo que tengas, el mejor equipo nunca se va a comparar a un cine. La cosa ha sido concebida, nos fuimos a Río de Janeiro para poder hacer la postproducción en un cine, literalmente, sentados en un cine, con el tamaño de la pantalla de un cine. Nos ahora, fuimos a Madrid a hacer el sonido, la postproducción de sonido a un cine, no una oficina con una computadora, no, era genial. Y,
Y esa es la película. El resto, bueno, es parecido a la película, bastante cerca a la película. Podemos imaginarnos la película, pero no es la película. Tuvieron que ir a probar el audio. Me imagino que debe escucharse mucho mejor porque, bueno, en Netflix no se, no se aprecia, No se pero aprecia. claro, porque si tengas los parlantes en tu casa, la acústica es un poco mala. Pero Claro. imagino que debe escucharse izquierda, derecha y Pero el domingo pueden ir al Ministerio de al Cultura. Ministerio de Cultura. Bueno, las que están en Ahí vivo. vamos a estar, sí, Ay, claro que sí, ya lo wow. vi, ya. Sí, Ese justo es Vicky nos momento. dijo, vayan chicas, vamos, Sí, vamos. estaba pensando en esta analogía también que pasa en la música, en presentarse en vivo en un concierto, en estar en la interacción, en la experiencia con el público, y ahora los conciertos detrás de cámaras en Zoom, en Meet, que no es lo mismo, ¿no? Pero No es lo mismo. ¿Qué proyectos tiene Melina León en el futuro? ¿Y qué oportunidades encuentras actualmente para las mujeres cineastas en el Perú? Bueno, proyectos, tengo varios. Tengo un proyecto en República Dominicana, que es justo lo que me tengo que poner a trabajar ahorita. Ay, qué... Sí, sí, es una historia que, bueno, va a ser difícil trabajar porque es sobre el conflicto que viven ellos con los haitianos, ¿no? Conflicto de xenofobia, de racismo, de incomprensión, de odio, en fin. Así que va a ser un tema muy duro, el cual está siendo un tema muy duro, el cual meterse, ¿no? Además, históricamente, pues, como ustedes saben, la dictadura de Trujillo cometió un genocidio, ¿no?, contra los haitianos. Y entonces cargan, ¿no?, todo ese peso las generaciones actuales, ¿no? Entonces, pues, por ahí voy a buscarle un poco con una productora dominicana estamos buscando un poco la forma, ¿no? Vamos a ver si lo logramos. Una película de ficción en la que estoy trabajando. Tengo planes de hacer un documental en Los Ángeles sobre un destacado eh, crítico de cine indocumentado, que me da motivo a mí para contar su historia, que me fascina, porque es una persona a la que admiro mucho, y también me da motivo para hablar sobre esta cuestión de la ilegalidad, ¿no?, la supuesta ilegalidad, cuestionar el gobierno de los Estados Unidos, todo este tipo de cosas, ¿no? Los gobiernos en general, ¿no? Y la increíble incapacidad para dar una salida legal a millones de personas que viven acá y que son ciudadanos como cualquier otro, ¿no? Lo cual me provoca una particular indignación, ¿no? Ante la inacción, la incapacidad, ¿no? Pero que tiene motivos, ¿no? Tiene motivos básicamente racistas, ¿no? Y bueno, va a ser eso, creo que va a ser una exploración agridulce, ¿no?, del sueño americano. Sobre todo que son temas que son bien controversiales, pero que necesitan ser puestas en vitrina, necesitan ser difundidas, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, a veces estamos tan encerrados en nuestra vida, y de pronto también vas al cine y dices, bueno, voy a ver esta película, y entraste por ver la película y terminaste cambiando tu vida, o por lo menos cambiando esta forma de pensar, ¿no? Claro, el cine nos permite eso, ¿no? Observar, bueno, observar otras realidades, ¿no? Pero observar también la nuestra, ¿no? Y cosas a las que nos hemos acostumbrado, darnos cuenta que no tendríamos por qué acostumbrarnos, ¿no? Que, que a veces, pues, vivir en burbujas nos hace eh, desarrollar ideas falsas, ¿no? De cómo es la vida, de qué es lo que está pasando en nuestro vecino, de qué es lo que está pasando. O como en Canción Sin Nombre, que existen todas esas personas que no conocen a sus madres y todas las injusticias que se cometieron, ¿no? O me gusta mucho, sí, o me gusta mucho cómo tú retratas esa Lima de los 80, de los 70, que tal vez nosotros no recordamos porque éramos muy pequeños,
para vivir en ese tiempo, pero tú también con esta película nos das como que esa visión de que de repente una Lima que para mí nunca existió porque yo tenía pues 1 año, 2 años, máquina del tiempo de, Lima también fue así. Entonces, es importante para las generaciones que vienen entender que no siempre fue como lo vemos ahora. Claro, memoria. Y bueno, sin olvidar el tema de la discriminación contra los homosexuales. Eso es cierto. Sí, El otro tema de la película, ¿no? Que lo vive Pedro. Dando tantos conflictos sociales que se daban en ese tiempo, pero que en realidad se siguen dando, y es por lo que sigue conectando, por lo que conecta esta película, y es más, no solo en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Porque es algo que se da mucho en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, nosotras estamos muy, muy agradecidas de haber estado contigo conversando, de compartir, de conocer un poco más de este mundo del cine, de todo tu trabajo, de tus logros, y deseamos que sigas realizando esta labor tan importante que haces de seguir contando estas historias con este trasfondo social que impacte en las personas para que puedan cambiar vidas. Muchas gracias, Becky. Esas personas que no tienen nombre, pero que sus vivencias nos han servido para, digamos, que mejorar el mundo en el que vivimos ahora. No repetir los errores del pasado, por lo menos tenerlos más presentes. Y que todos tengamos un nombre. Sí, que todos tengamos un nombre. Muchas gracias, Melina. Muchas gracias.